el quinto domingo de Cuaresma y el que sigue ya es Domingo de Ramos. Entonces, pues ya, ya nos queda nada, ¿verdad? Y bueno, este domingo, que es el quinto de Cuaresma, es en Juan 12, versículos del 20 al 33, en donde dice que si el grano de trigo sembrado en la tierra muere, producirá mucho fruto. ¿A qué sigue, Berito, por favor? Sí. Y nuestro objetivo es comprender el misterio de la fecundidad y de la grandeza del cristianismo. Por la muerte llegamos a la vida, por el sufrimiento al gozo, por la cruz a la resurrección. Y pues vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él el que reine en pues en este tema, que Él hable a nuestros corazones y que nos abra nuestra mente para poder escuchar el mensaje que nos quiera dar, ¿verdad? Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. La que sigue, Berito, por favor. Okay. Entre los que habían subido para adorar durante la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús. Él respondió: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se apega a su vida, la perderá. El que desprecia la vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, estará también mi servidor. Al que me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué pediré? Padre, sálvame de esta hora, pero si precisamente para esta hora he venido. Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué sigue, Berito? Entonces se oyó una voz del cielo. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La gente que estaba allí, al oír la voz, creía que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús les respondió: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora llega el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Jesús decía esto para indicar de qué forma iba a morir. Palabra de Dios. La que sigue, Berito, por favor. Bueno, aquí como poniéndonos en contexto en dónde y cómo se da este pasaje del Evangelio que nos narra Juan, que por cierto es el único evangelista que lo narra, y lo coloca inmediatamente después de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Recordemos que esa entrada triunfante de Jesús a Jerusalén es lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos, ¿verdad? Viene Jesús de visitar o de estar por allá con su amigo Lázaro y viene para acá y también nos coloca en el preámbulo o en la preparación de la fiesta de Pascua de los judíos, por lo que hay mucha gente, muchísima gente, porque recordemos que es la fiesta pues grande y que vienen de todos lados, vienen extranjeros y todo. En domingos pasados, en reflexiones pasadas, hará unas 2 o 3, no me recuerdo qué domingo de Cuaresma era, en donde veíamos lo que es el atrio de los gentiles. Entonces, estas personas, aquí en el Evangelio nos habla de que estaban unos griegos, es decir, que son extranjeros convertidos al judaísmo, ¿verdad? Y por ser extranjeros, aunque ya se convirtieron a la fe judía, no podían entrar, no tenían los mismos derechos que los judíos israelitas. Entonces estos extranjeros pues iban al templo, pero lo que es al atrio de los gentiles, ¿verdad? Por eso aquí es que Jesús, como ve pues a estos extranjeros, como dice aquí también de que se acercan a Felipe y piden ver a Jesús porque ya habían escuchado de Jesús, ¿verdad? Aquí Jesús
se da cuenta que es la puerta que abre para glorificar al Padre, o sea, que se extendiera y se glorificara al Padre, ¿verdad? Y es donde van a ser la iglesia universal, ¿verdad? Y bueno, más o menos este es el contexto, ¿verdad? Y más o menos conocer, ahorita vamos a hablar más adelante de Felipe, pero ¿quién era Felipe? Recordemos que es uno de los apóstoles que cuando Jesús estuvo escogiendo a sus apóstoles, Felipe fue el que le dijo a Natanael, mira, el que está allá, o sea, refiriéndose a Jesús, es el Mesías. Y Natanael le dice, pero es de Nazaret y qué cosa buena puede salir de allá. Y Felipe le dice, ven y lo verás, ¿verdad? Entonces, ahí está ya Felipe dando las características de un buen testigo. ¿Y por qué los griegos se refieren abordan a Felipe? Pues porque el nombre de Felipe es griego, entonces sienten esa afinidad. El apóstol Felipe era judío, pero su nombre era griego y entonces estos extranjeros se identifican con él quizá pues por el nombre, porque sabía hablar el idioma y por pues, la cultura, ¿verdad? Entonces van con Felipe para que les muestre y les diga quién es Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la oración introductoria que dice, Señor, ha llegado el momento del abatimiento, del sufrimiento, de la pasión, de la crucifixión, de la muerte. Y así vas al encuentro de tu cruz. No te llevan ni te quitan la vida, sino que vas a su encuentro. La aceptas, la asumes, le das sentido de redención. Tú también nos invitas a seguir tus pasos, tu misma suerte. Tú nos invitas a estar contigo, a darle un sentido nuevo a la vida, a que perdiéndola la conservemos para la vida eterna. Que así sea. Sí, ¿Se sí. fijan qué hermoso aquí nos dice en la oración que Jesús la acepta, sale al encuentro, o sea, él va por propia voluntad. Ahorita lo vamos a ir reflexionando. ¿A qué sigue, Berito? Por favor. Entonces dice aquí que ha llegado, es la anterior, Berito, ha llegado la hora señalada por el Padre para realizar la siembra necesaria. Aquí dice, sin la cual no es posible la cosecha, y Jesús es el grano. Jesús es el grano que va a morir para poder dar fruto. No sé, ¿se acuerdan que nuestros hijos o si les ha tocado a lo mejor con los nietos, de que generalmente en las escuelas, no sé si todavía lo hagan, pero pedían de que sembraran un frijolito en un frasquito y le pusieran agua y todo y se iba saliendo la plantita? Pues ese frijolito eh, va a morir, se va a abrir, se va a triturar, se va a quebrar, ya va a dejar de ser frijolito. ¿Para qué? Para que nazca el árbol que luego va a dar frutos, va a dar más frijolitos, ¿verdad? Entonces, por eso aquí Jesús usa esta parábola, ¿no? De que nosotros veamos que si yo guardo ese frijolito, que no le pase nada y lo guardo solo, ¿no? Pues ahí va a estar solo, ¿verdad? Necesita morir, necesita abrirse para que pueda salir la plantita. Entonces, necesita morir Jesús para poder darnos la vida a nosotros, la vida eterna, ¿verdad? Por eso aquí dice que es preciso que muera, que se extienda por todo el mundo su obra de salvación. La cosecha que Jesús espera no es otra que la salvación, por eso muere por nosotros, para nuestra salvación. Dice, Jesús que ha cumplido en su vida y en su muerte la ley de la siembra, de la generosidad y la entrega, nos advierte que debemos hacer lo mismo que Él para entrar en la vida eterna. Por eso aquí, siempre Jesús en el Evangelio, siempre nos dice que lo sigamos, que el que crea en Él se va a salvar, porque creer en Él no es nada más decir, sí, yo creo que existió, ahí está Jesús, ok. No, es ir más allá, ¿verdad? Es seguirlo, es también sentir ese amor. Acuérdense que Jesús nos dijo que ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y aquí nos los deja bien claro porque Jesús se da, muere por nosotros,
por propia decisión, siguiendo la voluntad del Padre. Y Jesús nos está enseñando a amar. Si vemos a Jesús ya en la cruz, es el signo de amor más grande que puede haber, ¿verdad? Por nosotros. Y nos invita a que nosotros también pasemos por la cruz para llegar a la gloria, ¿verdad? Aquí dice, seguir el camino de Jesús significa vivir dependiendo de la voluntad del Padre, trabajando para que se haga realidad su plan sobre la humanidad. Aquí en el Evangelio nos dice que Jesús pregunta y dice, ¿a poco yo le voy a decir a mi Padre, aparta de mí? O sea, Padre, quítame este sufrimiento. Y dice Jesús, pero si a eso he venido, ¿verdad? Ha venido a hacer la voluntad del Padre. Es lo mismo y creo que hemos escuchado más lo que es la oración en el huerto de los olivos, cuando Jesús está a punto de ser apresado, que hasta suda sangre y siente ese temor, puede decirse, por la humanidad que él tiene. Él es un hombre y también siente pues miedo, siente terror lo que viene, lo que se aproxima, y le dice al Padre, Padre, aparta de mí este cáliz, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces, eso es lo que aquí también dice. ¿Qué entonces le voy a decir al Padre? Quítame de esto. Pues no, ¿verdad? Ya eso he venido, ¿verdad? Y Él nos invita a que nosotros también nos entreguemos y muramos. ¿Cómo vamos a morir nosotros? Como Jesús, no nos van a crucificar, pero el morir y el amar nosotros voy a dar con generosidad y entrega, como lo hizo Él, a mis hermanos, ¿verdad? Amar a mi prójimo, amar al que lo necesita más, sobre todo al que más lo necesita, como Jesús. Y no un amor romántico en donde yo siento bien bonito y siento una satisfacción muy bonita cuando yo doy un donativo, cuando visito al enfermo, cuando tantas cosas que dices, ay, me llené más yo. Ok, pero ese amar todavía va más allá que esto. Ese amar a los demás no siempre voy a sentir bonito, no siempre va a ser la satisfacción, pero el amar es que voy a hacer lo que yo sé que es bueno para el otro. Voy a hacerle el bien al otro, aunque yo no sienta bonito. Me estoy muriendo a mí misma, me estoy haciendo a un lado mi confort, mi placer, tantas cosas, mi egoísmo, todo, porque yo sé que a él le va a hacer bien. A mi hermano, esta persona, le va a hacer el bien. Por ejemplo, otra parte es, como nos dice el Papa, todos somos hermanos y vivimos en la casa común. Todos vivimos bajo el mismo cielo. Es la casa común. Entonces, si aquí, por ejemplo, gracias a Dios no tenemos tanta escasez de agua, pero no por eso yo la voy a malgastar, porque yo sé que en otras partes no tienen agua potable, tienen escasez de agua, entonces yo la voy a cuidar porque todo va a repercutir en nuestra casa común. Espero haberme explicado, pero eso es el amor, ¿verdad? Yo morirme un poco de mí, como Jesús nos enseña, ¿verdad? Dice, este orden injusto del mundo se centra en la búsqueda egoísta de uno mismo a través del poder, del dinero y del placer. Lo que pasa es que a veces nos gana estos quereres, por así decirlo, del mundo. El yo buscar, me preocupo casi siempre más de mí, de mi dinero, de mi economía, de mi placer, pero no es necesario que estemos en abundancia de dinero para yo pensar en el otro. O sea, no importa en la situación que yo esté, puedo ayudar al otro, ¿verdad? La que sigue, Berito, por favor. Dice, el hombre se constituye en el centro de sí mismo y no quiere nada con Dios ni con los hombres. Ahí es donde viene nuestro egoísmo, ¿verdad? Y ahí nos vamos apartando de Dios. Dice, ahí quiere encontrar su felicidad y el sentido de vida, cerrándose a cualquier llamada a la trascendencia.
Aquí también nos dice el Papa, por ejemplo, en sus encíclicas en Fratelli Tutti o en Laudato Si, él marca mucho el que generalmente el hombre busca el bien inmediato, aquí, ya, rápido. No le veo más allá, no le veo la trascendencia o las consecuencias que pueda tener para mi alrededor, ¿verdad? Yo nada más busco el bien inmediato. Y no, ¿verdad? Hay que pensar lo que va a trascender, lo que puede afectar a otras personas. Y aquí donde dice que ha llegado la hora, que ahora el príncipe de este mundo va a ser lanzado fuera, en el justo instante en que uno se olvida de todo, incluso de uno mismo, para contemplar únicamente la gloria de Dios, ahí Satanás ya está derrocado. Si nos volvemos al ejemplo de Jesús en la oración del Monte de los Olivos, yo estoy segura, probablemente ahí Satanás pues lo quería tentar a decir, sálvate, ¿verdad? Incluso ya estando en la cruz, por ahí alguien le grita, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, ¿verdad? Esa es una gran tentación de que Jesús se desvíe de la voluntad del Padre. Pero al momento de Jesús permanecer fiel y hacer la voluntad del Padre, ahí está ya Jesús, Satanás derrocado, ¿verdad? Y eso nos invita a hacerlo nosotros. Dios da la semilla y a nosotros nos toca sembrar. Dios nos ha dado nuestras cualidades y nosotros nos toca desarrollarlas. Son dones que Dios nos da para que los pongamos al servicio de los demás, ¿verdad? Dios nos ha dado el corazón, el interés, la inteligencia, la voluntad, la libertad, la capacidad de amar, pero en nosotros está si amamos o no amamos, qué tanto me entrego o no me entrego. Por eso nos da la voluntad. Nosotros vamos a elegir, ¿verdad? Si amamos, no amamos y de qué manera me entrego, por amor o para que todos me vean, ¿verdad? La que sigue, Berito, por favor. Y bueno, pues acuérdense que en la oración y contemplación, pues vamos a tener ese diálogo íntimo con Jesús. Y yo creo que sería, pues primero es darle las gracias por haber muerto por nosotros, por amarnos tanto a nosotros. Y la otra, pues es que me ayude a seguirlo, a permanecer fiel a yo cargar mi cruz y seguirlo como Él nos ha enseñado. Y bueno, aquí la oración, la frase que se resume, se encuentra en Juan 12:26, que dice, oh Jesús, que yo te sirva y te siga, y que donde estés tú, esté también yo. La que sigue, Berito, por favor. Y la acción proyección vida dice, no hay Pascua sin cruz. El amor es fuente de riqueza y de construcción interior. El egoísmo conduce al vacío. Por eso decíamos que el grano, si no se siembra, si no muere, pues solo quedará, ¿verdad? Jesús es este grano de trigo que muere. ¿Y por qué? Pues porque siguió su camino sin pensar en sí mismo, sino que respondió a la llamada del Padre, que le enviaba a anunciar la buena nueva del reino de Dios, que es la salvación ofrecida a todos, ¿verdad? Jesús viene a salvarnos a todos, a cada hombre sin importar religión, color, no, a cada hombre, cada ser humano, nos murió por nosotros, ¿verdad? Nos va a salvar. Y todos somos un Felipe, ¿verdad? Dice aquí, Felipe es abordado por unos griegos. Dice, yo soy Felipe, soy aquel a quien pueden abordar hombres y mujeres jóvenes o viejos, porque hablo la misma lengua, vivo en la misma casa, los mismos intereses. Es decir, todos estamos en el mismo mundo, en la misma realidad, y la clásica frasecita, todos cogíamos del mismo pie, ¿verdad? Todos sabemos qué realidades, qué tentaciones tenemos, dice, pero va a haber gente que va a decir, quiero ver a Jesús, ¿verdad? Que se pueden acercar a nosotros. Vamos a hacer ese testigo como Felipe, vamos a hacer ese buen testigo de mostrarle y decirle, Él es Jesús, vamos a mostrarle quién es Jesús.
pero no con discursos inteligentes, no con palabras bonitas, ni nada de eso, ¿verdad? Necesitamos que lo muestren. Dice, no, necesitamos que nos lo muestren, no que lo demuestren. No se enseña a Dios, hay que contarlo. Con el entusiasmo, la competencia y la admiración de un explorador, no se discute sobre Dios, hay que manifestarlo. Como dijimos, el seguir a Jesús es un estilo de vida, ¿verdad? Y aquí nos pudiéramos hacer la pregunta que dice, permítame, dice, ¿te ha ocurrido alguna vez que hayas provocado a alguien el deseo de conocer a Dios? Vamos a reflexionar esta pregunta que creo que es muy profunda, ¿verdad? Si he realmente provocado en alguien el deseo de conocer a Dios. ¿Has pensado alguna vez que podemos ser intermediarios entre Jesús y tanta gente que no lo conoce o que vive alejada de él? Pues ahí vamos a reflexionar y ahí tenemos esta tarea, ¿verdad? De también ser ese buen Felipe, ese buen testigo y glorificar al Señor en el amor a los demás y morir a nosotros mismos por los demás. Pues hasta aquí es esta reflexión. No sé si les haya quedado alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo les mando como quiera la foto del cuaderno, se las mando ahí al WhatsApp y ahí estoy en el WhatsApp por si tienen alguna duda o algo en que les pueda ayudar. Muchas gracias.